California. Los dichos y opiniones en el siguiente espacio son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. No representan necesariamente ni el pensamiento ni la postura de la emisora. Rescatando Patria, la voz de la agrupación 26 de marzo de Pando, integrante de la Unidad Popular. Pasaron las elecciones y seguimos trabajando. Conducen José Som, Gustavo Di Matteo. Analizaremos la política, la coyuntura local, nacional e internacional. Rescatando Patria. Rescatando Patria. En la 97. Muy buenas tardes amigos, comienza de esta manera una nueva edición, como todos los sábados, de Rescatando Patria, la voz del movimiento 26 de marzo, integrante de la Unidad Popular, a través de las ondas de Radio Ventura 90.7 aquí desde la ciudad de Pando. Estamos saludando a la audiencia y saludamos a todos nuestros compañeros. Estamos comunicados con ustedes a través del 099 30 22 69, 092 96 1706, 2292 4386, el teléfono de la emisora, en internet a través de radioventura.com, en el canal de YouTube Rescatando Patria. Y en este sábado 22 de abril les decimos que si usted quiere tener una información de todo de todas las luchas de los trabajadores y del pueblo uruguayo desde una óptica de izquierda, tiene que leerlo en el diario La Juventud, que se vende en los kioscos de nuestra ciudad. Estamos en esta fecha conmemorando varios aniversarios. Ayer en la Plaza Libertad, en el centro de Montevideo, se conmemoraron los 10 años de nuestro movimiento político, la Unidad Popular, al cual pertenecemos, con un acto donde se hizo un poco el raconto de lo que fueron estos 10 años de lucha, de lo que primero se llamó la Asamblea Popular y que hoy lleva el nombre de Unidad Popular, con la intervención de nuestros compañeros, de nuestros dirigentes, un poco planteando la situación política del país y la opinión de la Unidad Popular y las propuestas de la Unidad Popular en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, con situaciones bastante complicadas a nivel climático, con el tornado en Dolores, con las inundaciones en varios puntos del país, con el pueblo uruguayo movilizado y solidario, trabajando para tratar de que sea menos cruel la situación de muchos compatriotas, y con un Estado que lamentablemente, hay que decirlo, marca un poquito su condición de clase y deja de lado, como siempre, a las clases menos favorecidas, que están sufriendo esta situación. Vamos a darle la palabra al compañero José Som, que está acá junto a nosotros como todos los sábados, y un poco para dar cuál va a ser el ámbito en que nos vamos a manejar en este programa hoy. Muy bien. Buenas tardes a todos los escuchas. En el día de hoy nosotros vamos a hacer unas recordaciones muy importantes. Hoy en nuestro programa vamos a recordar los 146 años del nacimiento de Vladimir Ilich Ulyanov, o de Lenin, un hombre que cambió el marxismo para siempre. Fue el primer hombre que aplicó esta teoría con resultados magníficos, amado por los trabajadores, campesinos y jóvenes que buscan un mundo mejor, y por supuesto, como no podía ser de otra manera, muy odiado por las clases oligarcas, por los burgueses, por los dictadores de aquel entonces y de hoy también, ¿no?
Él luchó hasta el final de su vida para mejorar la de los demás sin prestar atención a la suya. Lenin nació el 22 de abril de 1870 en Simbirsk, Rusia, y fue un reconocido líder revolucionario, líder del grupo bolchevique, político comunista, principal dirigente de la revolución del llamado Octubre Rojo y comisario del pueblo en la Unión Soviética. En 1886 falleció su padre a causa de una hemorragia cerebral. La tragedia no terminó ahí, pues un año después su hermano mayor, Alexander Ulyanov, fue fusilado acusado de atentar contra el zar. Ese mismo año Lenin finalizó con sus estudios en el Liceo de Simbirsk e ingresó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Kazán. Es allí donde comenzó a tener cercanía con distintos grupos revolucionarios. El 7 de diciembre de 1887 fue deportado a un pueblo de la provincia de Kazán y puesto bajo vigilancia policial por su demostrada ideología revolucionaria. En el año 1892 se recibió en la Universidad de San Petersburgo y comenzó a ejercer como pasante de abogado en Samara. Luego de ser apresado por su ideología y desterrado a Siberia, Lenin contrajo matrimonio con Kuprinskaya. Una vez comenzada la Primera Guerra Mundial, la figura política de Lenin comenzó a expandirse a velocidades vertiginosas, convirtiéndose en una figura clave en Rusia. En 1915, Lenin intentó convencer a los representantes de que hagan propia la consigna: transformar la guerra imperialista en guerra civil, aunque no tuvo éxito. En la Primera Guerra Mundial, el pueblo ruso se vio sumergido en la pobreza y en el totalitarismo de los zares, que ya no tenía razón de ser. Es en el año 1917, el pueblo se reunió al grito de «Viva la libertad y el pueblo», y se organizó en soviet, quienes fueron apoyados por los regimientos de la misma Guardia Imperial, quienes derrocaron al régimen zarista. Desde ese momento se comenzó a gestar una revolución en contra del gobierno capitalista, encabezado por una parte de los sectores burgueses de la Rusia postzarista. Para evitar dicho golpe por parte de los seguidores de Lenin, la presidencia del gobierno provisional pasó a manos de Kerensky, quien ordenó inmediatamente que detuvieran a Lenin, y él mismo se vio obligado a huir nuevamente hacia Finlandia. Rusia estaba cada vez peor política y socialmente. Esto le sirvió a Lenin junto a Stalin para comenzar con la sublevación armada. El 7 de octubre las masas iniciaron la revolución en el Palacio de Invierno y derrocaron a Kerensky del poder. En ese momento Lenin comenzó a ser el nuevo jefe de gobierno proclamado por el pueblo. Luego de combatir varios años en la guerra civil rusa, que se cobró miles de víctimas, sufrió Lenin un ataque que le impidió el habla y el movimiento de las extremidades derechas. Finalmente, el 21 de enero de 1924, luego de padecer una hemorragia cerebral, el líder revolucionario ruso murió en la capital de su país. Lenin fue embalsamado y depositado en un mausoleo de la Plaza Roja, donde miles de personas le rindieron honor a su nombre. Luego de su muerte, fue Stalin quien siguió su legado junto al pueblo soviético. Lenin fue autor de un conjunto de obras teóricas y prácticas basadas en el marxismo para la situación política, económica y social de Rusia de principios del siglo XX. Esta ideología posteriormente fue llamada leninismo y actualmente se reconoce esta línea política y de acción como marxismo-leninismo. Lenin fue un gran revolucionario que cambió la vida para bien de miles de obreros. Hoy en día sus ideas, junto con las de Marx y de Engels, dan la vuelta al mundo. Entre sus principales obras, dos tácticas, encontramos, ¿no?, entre sus principales obras, dos tácticas de la socialdemocracia en la revolución democrática: El Estado y la Revolución, El imperialismo, fase superior del capitalismo, 1916,
la enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo, la guerra de guerrillas, la revolución proletaria y el renegado Kautsky, materialismo y empiriocriticismo, qué hacer, sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación, tesis de Abril, un paso adelante, dos pasos atrás. Bueno, hoy estamos recordando justamente la figura de este gran revolucionario, como es Lenin, que fundó el primer Estado obrero de la historia y que duró tantos años, ¿no? Más de 70 y pico años. Una experiencia inédita en la historia de la humanidad, que un gobierno, un Estado sea dirigido por obreros y campesinos. Eso fue uno de los legados más importantes de Lenin. Yo estaba leyendo algo que escribió nuestro compañero Gonzalo Abella, por ejemplo, refiriéndose a uno de los libros de Lenin, El imperialismo, fase superior del capitalismo, donde Abella dice, ahí no hay allí una palabra concreta sobre la revolución, pero para el lector atento hay señales nuevas que marcan claramente su camino. Y el libro no es una proclama, es una obra científica basada en tendencias estadísticas y en los análisis de los más grandes economistas burgueses del momento. Analizando el desarrollo desigual en la nueva fase capitalista, el reparto de colonias y zonas de influencia, el libro nos dice, pero demuestra, que la revolución puede estallar en los eslabones más débiles de la cadena imperialista y no necesariamente deberá esperarse por el proletariado de las grandes potencias. Creo que, un poco ese libro de Lenin, hoy trasladado a 100 años después, al año 2016, creo que tiene una vigencia extraordinaria, ¿no? Y yo creería que hoy, más que nunca, las contradicciones que él explicó están más profundizadas, ¿no? Uh-huh. Bueno, tenemos la situación mundial como está, las guerras que las potencias han desatado, bueno, ni que hablar, Medio Oriente, toda esa zona, claro. Y en nombre de consignas mentirosas, de libertad, democracia, derecho para los pueblos, y sabemos muy bien que no es más ni menos, como explicaba Lenin, el reparto, ¿no?, de las riquezas de la tierra entre estas potencias, y diría más allá, de los grupos de poder que dominan, claro, estas potencias, porque estas potencias lo que son el brazo armado, el brazo ejecutor, sí, de esos grupos poderosísimos, sí, que hoy están al timón y al mando de la economía mundial, de la vida de millones de personas, ¿no? Y otro del gran legado de Lenin es, sin duda, demostrar que era posible, ¿no? Más allá de todo lo que pasó después, y que también alguna vez habrá que analizarlo, Lenin demostró que se puede construir una sociedad diferente, basada en la igualdad del ser humano, en el ser humano mismo, ¿no?, sin contar con los burgueses, ¿no?, sin contar con el poder de la burguesía. Se puede, que más allá, vuelvo a repetir, de todo lo que después ocurrió en la Unión Soviética y con el movimiento socialista mundial, creo que el legado de Lenin continúa vigente hoy en la lucha del proletariado y de los trabajadores, ¿no? Claro, sí, volviendo al tema, todo lo que la caída que vino después a consecuencia de contradicciones internas y especialmente externas, no disminuyó, sino que aumentó la brecha, sí, entre los explotados. Creo que tenemos a alguien. Tenemos una conexión. Tenemos una conexión al aire. Tenemos al aire al compañero Andrés Freire, profesor de historia. Él da clase en la UTU de Pando. Y bueno, le damos la bienvenida a nuestro programa.
¿Cómo andás, Andrés? Muy bien, un orgullo estar con ustedes en este momento, en esta instancia por vía telefónica, pero en otro momento hemos estado ahí compartiendo con ustedes, viendo el excelente trabajo de agitación, propaganda y concientización que están llevando a cabo, como tantas de nuestras agrupaciones en todo el país. Exacto. Andrés, estábamos haciendo un poco un raconto de la vida de Lenin y sabemos que tú tienes mucho para decir sobre Lenin, sobre su influencia en su momento histórico y cómo hoy la figura de Lenin se agiganta, ¿no? Sí, mira, lo primero que me gustaría decir es que Lenin no es un hombre del pasado, sino que es un hombre de nuestro tiempo. Exactamente. ¿Ah? ¿A qué me refiero con esto? Que así como lo hicimos hace muchos años, una intensa campaña de propaganda, te estoy hablando hace unos 20 años atrás, cuando ya otros partidos que gritaban en su momento con orgullo que somos marxistas-leninistas, y ahora se han alzado al oportunismo más atroz, que no vacila en estas actitudes tan deplorables y horribles como le sucedieron a los maestros el año pasado, ¿no? El tratamiento que recibieron en su lucha, y como están recibiendo los ciegos que en este momento están ocupando el Instituto Tiburcio Cachón, ¿tá? Bueno, nosotros sí levantamos las banderas del leninismo, y que no es algo del pasado, sino que es algo que se ha puesto de relieve incluso en el mundo intelectual en estos últimos años, porque ha habido un interés reforzado, si se quiere, por resaltar la figura de Lenin y su aporte para el mundo de hoy. O sea que lo primero que tenemos que decir es que no es algo del pasado, sino que es algo del presente, del hoy que nos interpela a todos, ¿verdad? Y yo quería compartir contigo un chiste, pero que nos llama mucho, un chiste de la época de la Unión Soviética, que nos llama a una profunda reflexión, ¿no? Uh-huh. Dicen que le preguntaron a Marx, a Engels y a Lenin la misma pregunta, ¿no? Si preferían tener una esposa o un amante, ¿no? Marx, que era un hombre de familia, enseguida dijo una esposa. Engels, que era un poco más bandido, por así decirlo, dijo un amante. Y Lenin dijo las dos. Y uno dice, ¿cómo las dos? Dice, sí, para decirle a la esposa que estaba con la amante y ponerse a estudiar, y para decirle al amante que estaba con la esposa y ponerse a estudiar. Y eso, que es un chiste, en realidad nos llama a una profunda reflexión, que es la importancia del papel del estudio, ¿verdad? Sin duda. Y a esto es algo muy interesante, porque justamente hoy se cumple, prácticamente hoy no, hace unos días, se cumplían el centenario de un libro que es fundamental, que es El imperialismo, fase superior del capitalismo. Estábamos justamente donde recordando. Lenin expresa una clara conceptualización de lo que era el desarrollo del capitalismo en su momento y de lo que es en esta etapa más acelerada, ¿no? Y eso lo hizo él en el medio del enorme derrumbe moral de toda la socialdemocracia europea, que se había agitado el pacifismo y luego gritó, ¿verdad?, giró apoyando la guerra mundial, ese enorme matadero de hombres que denunció Lenin en su folleto de Simberland, ¿verdad? Es una de las cosas más importantes, la importancia del estudio, ¿verdad? Del estudio para desentrañar la realidad, para no comernos la pastilla, ¿no? Porque un poco tú lo ves ahora, tú agarras el diario Observador de ayer, por ejemplo, y decías, ay, los ojeros, pobres ojeros que están perdiendo, no sé qué. Bueno, vamos a estudiar cómo es la estructura económica. Vamos a estudiar cuánto aportaron los ojeros al desarrollo nacional los últimos años. Nada. Vamos a estudiar cuánto aportaron, por ejemplo, a lo que es, si hubo algún tipo de retenciones, de tracciones, cambios diferenciales, como en este país en otro momento histórico, ¿verdad? Nada. Entonces uno analiza la realidad, estudia y ve las conclusiones que se prueban en la práctica. Sin duda. O sea que toda la situación que nosotros tenemos actualmente no es porque sí, o sea, esto se puede explicar científicamente desde el punto de vista del se puede leninista. Explicar científicamente desde el punto de vista del materialismo histórico y dialéctico, por supuesto que sí. Uh-huh. Digo, ¿verdad? Y eso se ha hecho y se hace con meridiana claridad. Si bien el tiempo es algo que no tiene control en sí, nosotros individualmente, por ejemplo, podemos explicar largo y tendido lo que es el entretejido que hace la hoja del eucalipto cuando cae, cómo contribuye a las inundaciones, ¿verdad? Porque se forma una capa Exacto. de entretejido, por ejemplo, donde no deja que la tierra absorba el agua. No solo chupa toda el agua, sino que además no permite
eso, ¿no? Y esto lo aprendí con un alumno, mira, una vez, un alumno en un lugar que trabajaba, dio una charla sobre esto, sobre la forestación, sobre el eucalipto, y uno siempre tiene que estar buscando aprender, ¿no? Sí. Eso lo digo para todos los compañeros, para mí vale también, y vale para todos los compañeros, ¿no? Que uno tiene que tener fundamental la importancia del aprendizaje constante, porque todos, y eso es el poema de Brecht que se cita una y otra vez, todos los que están escuchando, ustedes, yo, los escuchas, todos están llamados a ser dirigentes. ¿Ah? Eso es una de las cosas fundamentales que me gustaría rescatar en primer lugar, que es la importancia del estudio, ¿ah? Porque eso es lo que nos va a permitir, lo digo una vez más, diferenciar la paja del trigo, como se dice vulgarmente. No podemos tener un diagnóstico, no podemos saber por qué pasan las cosas, si no nos dedicamos a analizar y a estudiar estas cosas, ¿no? O sea, por eso es que estamos hoy, aparte de rendirle homenaje a este compañero revolucionario, sino... Pero el homenaje verdadero, ¿viste? Es el que se hace en la práctica corriente. Mira, es un homenaje sencillo, es por ejemplo aplicar, hay un pequeño folleto de Lenin que dice a quién beneficia, ¿no? Es bien cortito, lo hemos referido muchas veces. Bueno, nosotros tenemos que tener presente en primer lugar, al analizar un suceso, a quién beneficia ese suceso. Ajá. Una noticia, un comunicado, un suceso, uno tiene que analizarlo y ver la realidad y ver a quién es el beneficiado por eso. ¿Ah? ¿Y quién es el perjudicado también? Eso es lo primero que tenemos que analizar. No sea acá, sea en cualquier país. Y ese es el verdadero homenaje, poner en práctica todas esas enseñanzas, ¿no? Lo otro puede ser una palabrería vacía o sin contenido. Por ejemplo, ponemos en práctica nosotros el estudio, ponemos en práctica nosotros la necesidad de construcción de un partido, ¿tá? Del papel de los cuadros, de un partido vanguardia. Parecen cosas de otra época, sin embargo, cuando tú ves como grandes movimientos de masa, por ejemplo el 15M en España, se disuelven en la nada. Por no tener ¿Por qué se disuelven en la nada? Bueno, ¿tá? Porque es así, porque no hay organización, porque no hay estructura, porque no hay cuadros, porque no hay estudio, porque no hay formación política, no hay formación ideológica. Entonces cualquier viento de doctrina, por así decirlo, los arrastra para un lado, para el otro. ¿Tá? Y eso son cosas muy importantes que nosotros tenemos que retomar una y otra y otra y otra vez. Y volver a releer para darle sentido y continuidad a nuestra acción. Exacto. Nosotros justamente yo tomo algo que dijiste hoy que parecen cosas del pasado. Es lo que los enemigos de los pueblos quieren hacernos creer también, ¿no? De que estas cosas ya pasaron, que los tiempos son otros, cuando no son otros. Son los mismos tiempos, pero de una manera más descarnada, ¿no? La historia de la humanidad del comienzo hasta nuestros días, la historia de la lucha de clases, ¿verdad? Eso es una realidad innegable, aunque se esfuerce el liberal o el socialdemócrata, bueno o malo intencionado en decir que no, que todos los hombres nos ponemos a poner de acuerdo, no, representamos intereses contradictorios, ¿tá? Eso es una de las cosas fundamentales. Después se puede hacer un análisis más fino, y bueno, hay momentos, y eso fue lo que hizo Lenin en su momento, ¿verdad? Había cosas que Marx no las podía ver, y Lenin lo que hizo fue ir con Marx más allá de Marx. Y quizás llegue un momento en el que nosotros estemos en otra etapa histórica, pero las herramientas centrales que nosotros planteamos están vigentes y son las mismas. Y el análisis de la realidad básicamente es el mismo, ¿verdad? Entonces esto es una cosa que es importante remarcarla, ¿no? Por eso te decía otra vez, ¿no? Lo que es el estudio, lo que es la organización, lo que es la etapa histórica en la que estamos, lo que es la forma de accionar y de actuar, son todas cosas que tenemos que rescatar. Estamos en una etapa más descarnada, ¿no? Más profunda. Porque eso está definido en lo que es el libro, el prólogo del imperialismo, fase superior del capitalismo, lo dice así expresamente. ¿Tá? Bueno, yo en este momento tendría que terminar mi intervención por hoy, pero estoy a la orden para otras circunstancias. Bueno, Andrés, voy a ir personalmente a acompañarlos y a conversar próximamente. Andrés, nosotros te agradecemos muchísimo tu intervención y el tiempo que has dedicado a estar con nosotros, y un abrazo muy grande, y nos estamos viendo en cualquier momento. Un abrazo a todos los compañeros de Pando, que siempre los tengo presentes porque sé que están y porque sé que entre todos vamos a construir el nuevo Uruguay. Mira, voy a terminar con una frase que es muy poco
materialista, pero yo tengo admiración por muchas personas y ustedes me dirán qué contradicción citar a Martin Luther King. Bueno, hay otro Martin Luther King que no es tan conocido, que es el asesinado por la CIA o con complicidad de la CIA cuando él se pronunció en contra de la guerra de Vietnam, que era el paso que le faltaba dar, y cuando él se pronunció en eso se le acabaron todas las protecciones que podía tener, ¿viste? Claro. Y él decía que la fe era dar un paso, ¿viste?, en la escalera que no se ve. Bueno, nosotros no solo dimos un paso hace años en una escalera que no se veía, sino que ahora tenemos la escalera y estamos avanzando en la consecución de nuestros objetivos, avanzando en conciencia, en organización y en dirección, y a esa es la tarea que yo los veo siempre a los compañeros de Pando presente y a la que nos sumamos, e invitamos a todos a sumarse todos los días. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, Andrés, nos vemos. Un abrazo Salud. muy grande. Bueno. Qué importante, digo, ¿no? Tener compañeros que podamos analizar estas cosas. Como decíamos, ¿te acordás cuando estábamos preparando este programa y charlábamos, que de repente hay gente que nos está escuchando y no entiende mucho de estas cosas y puede decir, bueno, pero está muy bien la información que estos están tirando al aire, pero eso es algo que pasó allá en Europa, en Rusia. ¿Qué tiene que ver con nosotros acá en el Uruguay, en la diaria, en el inundado, en el trabajo? Claro. O sea, a veces no sabemos ver o no podemos ver cómo se relacionan los hechos uno con otro, claro, y cómo, lo que nosotros siempre decimos, la memoria histórica, ¿no? Uh-huh. El pasado no queda muerto hacia atrás. El pasado nos enseña, y todas estas cuestiones, el legado de Lenin, por algo nosotros nos llamamos marxista-leninista, porque asumimos esa memoria histórica en nuestra concepción del mundo, en nuestra concepción del mundo que queremos, ¿no? Exacto. Lo asumimos en la teoría y en la práctica. Sin duda. O sea, como decía Freire, Andrés, hay que estudiar, hay que prepararse, hay que entender estas cosas y hay que poner en práctica. Por supuesto. Que es justamente lo que las fuerzas que hoy gobiernan este país, que en otro tiempo se llamaron de izquierda, sí, han abandonado este camino. Es más, creo que hasta vergüenza les da de hablar estos temas al aire o en público. Yo te voy a decir algo, José, te voy a decir, mira, yo ayer en la tarde escuchaba en una emisora un análisis que se hacía sobre esta situación terrible que está pasando en Uruguay, ¿no? Y una persona decía, el clima, el tiempo no distingue clases sociales, nos ataca a todos por igual, y es una gran mentira que se transmite a través de los medios de comunicación, que tenemos que desmitificar, porque no es así. En este tipo de situaciones, como la que está ocurriendo en el Uruguay, recién Andrés decía, la historia de la humanidad y la historia de la lucha de clases. Bueno, en este tipo de situaciones la lucha de clases se nota. Queda descarnada la diferencia de clases. Quienes más sufren son los menos privilegiados, aquellos infelices que quería Artigas que sean los más privilegiados, siguen siendo en este país los más infelices. Por eso decíamos que el Estado no da respuesta, que la respuesta no es enviar un montón de chapas, claro, para paliar por unos días la situación, claro, que se va a volver a repetir, claro, en la próxima inundación, uh-huh, en el próximo tornado. Es una cuestión de clase. Uh-huh. ¿A qué clase gobierno, un Estado está favoreciendo? Claro, ¿no? Es imposible hacerse el bueno con todos y favorecer a todos, porque hay una contradicción económica entre las clases. O sea, una es la que explota y la otra es la explotada. No es lo mismo el temporal que nos pasó por arriba al país, a alguien que vive en Carrasco, sin duda, en terrible chalet con aire acondicionado, y que sale de la casa, ni se moja porque el auto está dentro del garage, al que vive en un Cantegril, porque digámosle el nombre, ¿no? Sí, sí. Ahora son asentamientos, el que vive en un Cantegril, al obrero que vive en una casa común, en un barrio común, que se le inunda la calle, que se le arma Terre de Sanjón, que los desagües no dan, que el agua se le mete para adentro, que pierde de repente los muebles, que pierde
la ropa conseguido con un gran esfuerzo, con años de trabajo. Y con un salario de repente que anda en los 10, 15 mil pesos si lo tiene. ¿Cómo cubrís y cómo comprás? Eso es lo que yo te decía. De que el tiempo nos ataca a todos por igual es mentira. Yo, José, estamos sobre el final del programa, pero estamos en las puertas de un nuevo 1 de mayo. Exacto. El próximo fin de semana, los trabajadores del mundo conmemoramos un nuevo 1 de mayo. Es un día de lucha. Un día de lucha, de compromiso, de recordación de todos los trabajadores que han entregado su vida por el bien de la clase. Y nosotros acá en Pando, estamos preparando, organizando la ida porque esto hay que dejarlo bien claro, a un acto que ya no es un acto alternativo, es un acto clasista que se realiza en la plaza, en la explanada de la Intendencia, sobre la 1 de la tarde creo que va a ser. Estamos organizando la ida de los compañeros de Pando que quieran participar en el acto del 1 de mayo del próximo domingo. Va a salir locomoción de la plaza de Pando. Y vamos a dar en el correr de los días las informaciones más en detalle. Pero más o menos sobre el mediodía, sobre las 12, en la plaza de Pando va a haber una camioneta, una locomoción para todos los compañeros que se quieran movilizar. Exacto. Y el próximo sábado, en nuestro programa, van a estar compañeros de la Confederación de Gremios y Sindicatos que están en una alternativa diferente sindical, que van a hacernos un raconto de todo lo que se está organizando para el acto del 1 de mayo y de la situación en general de los trabajadores del Uruguay, ¿no? Exacto. O sea que el programa que viene vamos a aclarar más esto, vamos a tener una ronda con varios trabajadores aquí para explicar estos temas. Bueno, desde ya les agradecemos por la atención a los amables oyentes y bueno, nos estamos encontrando en un nuevo programa el sábado próximo. Nos encontramos el próximo sábado en una nueva edición de Rescatando Patria.